Estamos en el mes de febrero y estamos orando como nunca. Quiero introducir en esta noche para que podamos hablar acerca de esta hermosa oración llamada, cantábamos recién, el Padre Nuestro. Mateos capítulo 6, versículo 9, solo la primera parte del texto dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Usted sabe lo siguiente, que sabios, pensadores, escritores, historiadores han escarbado por todo lado la metodología de enseñar de Jesús sin lograr definir a fondo, porque hoy todo lo que habla la programación neurolingüística, conocida como PNL, lo que habla la neurooratoria, neurociencia, todo lo que hay hoy polulando por los aires, todos esos métodos fueron usados por Jesús cuando enseñaba. Y todos estos sabios no logran comprender en profundidad o para definir las riquezas, escuche bien, las riquezas de cada palabra que decía Jesús. Porque en cada enseñanza, en cada palabra que Jesús daba, estaba conectada con un caudal, con una riqueza. Cada expresión, las palabras de Jesús estaban pensadas con tal profundidad que siempre, pero siempre iba mucho más allá de lo espontáneo y superficial. A lo que quiero llevarles es que la oración del Padre Nuestro fue una exposición natural, fue una exposición espontánea. Noten que cuando los discípulos le dicen a Jesús: queremos que nos enseñen a orar, Jesús no corrió a tomar un rollo, Él no fue a buscar un libro de historia, Él no fue a buscar nada. Miren muchachos, ustedes cuando oren tienen que orar así. Le salió ahí, en el momento. No tuvo que hacer una investigación teológica, ni tuvo que... No. Fue una exposición natural de una relación que él tenía con Dios. Voy otra vez. El Padre Nuestro fue una exposición natural de una relación que Jesús tenía con su Padre Dios. De allí que él comienza. Entonces el Padre Nuestro no es la excepción. Y es justamente lo que hace que el Padre Nuestro no sea una fría oración litúrgica que nos paramos a repetir así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, sea hecha tu voluntad en el cielo como en la tierra, el pan nuestro de cada día, amén. No fue la idea. Cada palabra, porque cada palabra, cada expresión de Jesús tenía un significado, tenía profundidad. ¿Cómo comienza el Padre Nuestro? Comienza diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. Y yo quiero llamarle la atención sobre la palabra que Jesús, cuando Jesús comienza, note que lo siguiente: cuando los discípulos le preguntan cómo orar, Él responde: ustedes cuando oren, oren así: Padre. La expresión de pertenencia, la expresión de, escuche conmigo, descendencia, la expresión de genealogía, la expresión Padre, paternidad, y de nuevo en el Padre Nuestro, en la oración que Jesús está enseñando a los discípulos, aparece el concepto de familia. Padre. Yo quiero preguntar antes de seguir: ¿alguno de los que está aquí no conoció a su papá? Graciela. Los psicólogos, los médicos dicen que muchas respuestas encontramos cuando conocemos a nuestro Padre. Pero la oración que Jesús está enseñando para relacionarse, para comunicarse con Dios, manifiesta paternidad, manifiesta otra vez idea de familia, Padre. Y en el cristianismo, en la fe, escuche bien lo que le voy a decir, la fe que nosotros profesamos, los evangélicos, los creyentes, como se dice por ahí, es una cuestión de naturaleza. No es una cuestión de filosofía, no es una cuestión de reglas, no es una cuestión de ritos, es una cuestión, escuche bien, la fe es una cuestión genética.
no es una cuestión de reglas o de ritos. El Evangelio tiene que ver con nacer de nuevo. Entonces, ¿por qué esta oración comienza haciendo esta exposición? Porque paternidad indica genética. La genética indica la naturaleza y la naturaleza es la que gobierna sobre nuestros deseos y sobre nuestros pensamientos. Voy otra vez. Es la paternidad la que te determina tu genética. Por eso no aprobamos la idea de descender de los monos. La paternidad determina tu genética. La genética determina tu naturaleza. Y escuche bien, tu naturaleza es la que determina tu manera de pensar. No existe, escuche bien, porque nos estamos llenando de psicología en la iglesia. No existe tal cosa como cambie sus pensamientos y cambiará su manera de vivir. No existe. Porque el pensamiento no es otra cosa que el resultado de una naturaleza. Al mono usted no le puede cambiar el pensamiento porque él tiene una naturaleza mono. Él va a comer banana y se va a trepar a los árboles, le guste o no le guste, ni que usted le cambie la manera de pensar. Y hoy se predica en los púlpitos, tiene que cambiar su manera de pensar. No, hermano, usted se tiene que convertir a Dios. Tenemos que experimentar el nuevo nacimiento porque la expresión de la oración, Padre nuestro, Padre, 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 no existe tal cosa como cambie sus pensamientos para cambiar su manera de vivir. No existe. Usted siempre va a pensar acorde a la naturaleza que lo gobierna. Por eso Romanos capítulo 8, versículo 5 dice así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y eso no tiene que ver con el asado que nos vamos a comer al final de la reunión. Está hablando de los pecados, de los deseos de la carne, pero los que son del Espíritu piensan ¿en qué? En las cosas del Espíritu. Entonces, no puedo decirle cambie sus pensamientos. Tengo que llevarle por medio de la palabra a que su naturaleza sea transformada. Por eso Jesús le dice a Nicodemo. Nicodemo viene viejito, él conocía todas las reglas. Él había sido formado en teología, de historia. Él conocía todos los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Jesús le mira y ¿qué le dice? Y tienes que volver a nacer. Porque el cristianismo, la fe que nosotros abrazamos, es una cuestión de naturaleza, de genética, no de abrazar un montón de reglas, de abrazar un montón de ritos, de abrazar un montón de cosas que nada tienen que ver. Jesús dice en Juan capítulo 8, versículo 44, ¿sabe que el pasaje de Juan es un pasaje muy fuerte? Juan capítulo 8, porque Juan capítulo 8, versículo 32 dice, y conocerán la verdad y la verdad les hará libre. Pero esa palabra dice que Jesús le estaba hablando a los judíos que habían creído en él. No alcanza solo con creer, porque Juan capítulo 8, versículo 44, lea todo el pasaje en su casa, por favor. Juan capítulo 8, versículo 44 dice, ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Y los deseos de vuestro padre quieren hacer. El cristianismo, la fe, vuelvo a insistirte, es una cuestión de naturaleza, de nuevo nacimiento. Por eso es que la oración Padre Nuestro, si lo observa como una liturgia, carece totalmente de sentido. La oración modelo proclama que somos hijos de Dios. Jesús no se equivocó en la relación que él estaba enseñando a través de aquella oración, porque él estaba hablando de él. Padre nuestro, todos somos hijos, la eterna pregunta, pero si todos somos hijos de Dios, no todos somos hijos de Dios. ¿Todos somos creación de Dios? Sí. ¿Hijos de Dios? No. Todos hemos sido creados y todos somos creación, sí, pero hijos. Juan capítulo 1, versículo 12, más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le recibieron, los que creen en su nombre, a esos le dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
no es solo creerlo, es recibirlo. Y hay un pasaje que estos días me comunicaba con un maestro y él me decía: Sergio, quiero que veas esto. Juan capítulo 7, versículo 38, muy conocido el pasaje. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyeron en él, pues aún no había descendido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. El que cree, lo predicaron hasta cansarse. De su interior correrán ríos de agua viva. Pero el verso 37 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura. Porque hoy la gente cree en Dios como ellos quieren, pero no como dice las Escrituras. Entonces, todos los que le recibieron, eso es lo que hace la diferencia en que si somos o si no somos hijos de Dios. Entonces la oración del Padre Nuestro viene a tener otra implicancia, porque está hablando de gente que se acercó a Dios, está hablando de gente que tiene a Cristo en su corazón, está hablando de gente que nació de nuevo, está hablando de gente que porta el ADN del Padre, que puede proclamar que Dios es su Padre. Entonces cambia, porque todo en la vida se responde con un Padre. Cuando concluyamos esta administración del Padre Nuestro, haremos un retroceso. Porque cuando miramos el Padre Nuestro de atrás para adelante, todo comienza y todo termina en un Padre. ¿Quién es nuestro Padre? Podemos responder porque si somos hijos, dice Hebreos capítulo 12, verso 7, que si somos hijos vamos a soportar la disciplina, porque Dios nos trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Un hijo soporta la disciplina. Un hijo tiene herencia, dice Romanos 8:17, y si hijos también herederos, pero un hijo también participa en los padecimientos de un padre, porque dice el mismo texto que si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. La oración y el nuevo nacimiento van de la mano. Puntualmente, la oración del Padre Nuestro. La semana pasada decíamos que no hay barrera para que usted comience a orar. No lo hay. Pero el Padre Nuestro es otro level. La oración que Jesús estaba enseñando tiene otro level. Padre, primera expresión. Segunda, nuestro. La palabra nuestro indica pluralidad, indica hermandad. Yo recuerdo años atrás cuando volví a mi casa muy enojado con algunos creyentes de la iglesia en la que yo iba, y mi mamá me decía: Cristo pagó lo mismo por él que por vos. Y yo le decía: yo, aunque sea más barato, quiero salir. Padre nuestro. Padre nuestro. La expresión nuestro nuevamente implica el concepto de familia. Leía un libro del rabino Sergio Bergan, un político argentino. El libro se llama Celebremos la diferencia. Él dice en uno de sus párrafos: la Revolución Francesa y las declaraciones de los derechos humanos se basan en el principio de la libertad, igualdad, que es equidad, y fraternidad. Nosotros seguimos hablando de libertad y la equidad y nos olvidamos de la fraternidad. Mientras no restauremos la fraternidad, o sea, concepto de familia, no habrá ni libertad ni igualdad. Y lo dice un político argentino. Si no se restaura la fraternidad, lo que se perdió, porque cuando el pecado entró a la naturaleza, a la raza humana, lo primero que se pierde fue la fraternidad. El Señor viene y le dice a Adán: Adán, ¿qué hiciste? ¿Qué dijo Adán? La mujer. ¿Y el amor? Nosotros defendemos a nuestra pareja, pero a capa y espada. Ni hablar cuando estamos de novio. Porque nos están diciendo: no te conviene, no te conviene, y te jugaste igual por ese. Y Adán, cuando el pecado entra a la raza humana, lo primero que se pierde
es el concepto de fraternidad, es el concepto de familia, es el concepto de matrimonio. ¿Por qué? Porque el pecado vino a quebrar esa relación. Dios le pregunta, ¿qué hiciste? Y él automáticamente le echa la culpa a la mujer. La envidia aparece entre Caín y Abel y se levanta Caín y mata a Abel. Otra vez que se perdió. Se perdió el concepto de lo nuestro. Se perdió el concepto de lo nuestro, de nuestra victoria. Si la iglesia avanza y crece, es nuestra victoria. Si la iglesia fracasa, ¿quién tiene la culpa? El pastor tiene la culpa. ¿Qué perdimos? Perdimos el concepto de lo nuestro. En la iglesia, mire, busque esta semana, pero busque lo que fue la iglesia naciente, el concepto de la palabra nuestro. Para los discípulos de la iglesia naciente, esta palabra era clave, estaba presente en sus vidas. Ellos hablaban de nuestra comunión, nuestra lucha, nuestro Señor, nuestra esperanza. Todo era nuestro. Padre, Tesalonicenses, para citar un versículo, porque el Nuevo Testamento está lleno, pero este es un solo texto donde aparece 3 veces la palabra nuestro. Primera de Tesalonicenses 3:11, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino hacia vosotros. En un solo texto, las 3 veces aparece la palabra nuestro. Los matrimonios, ni vamos a hablar, porque hay matrimonios que gracias a Dios fueron restaurados. ¿Por qué? Porque en esa relación había algo que era de los dos. Si perdemos el concepto de lo nuestro, fíjese lo que dice Hechos 2:44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Hechos 4:32. Y la multitud de los que habían creído era de un solo corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Mire, yo no estoy ni loco ni nada por el estilo, pero yo sé que es muy difícil ponernos de acuerdo y estar en común exactamente en todas las cosas. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Que es muy difícil que tengamos todas las cosas en común. ¿Está de acuerdo conmigo? Bueno, ya estamos de acuerdo en algo. Ahora, sí nos podemos poner de acuerdo en Cristo. Y si nuestra mirada está puesta en Cristo, todo lo demás está solucionado. Porque en Cristo tenemos esa plenitud. Nuestro habla de pluralidad, de oración en equipo. Y es allí donde se aplica otra vez el principio de si 2 o 3 se ponen de acuerdo. Usted se imagina antes de orar preguntarle a la persona que va a orar con usted, ¿quién es tu padre? Porque si vamos a orar al mismo Padre, ¿cuáles son los deseos que gobiernan tu naturaleza? Entonces decimos, Padre nuestro, pero si no estamos en la misma paternidad, nuestra oración ya carece de fuerza y de acuerdo. Padre nuestro, ya voy a terminar, que estás en los cielos. Dios tiene una dirección postal. Padre nuestro que estás en los cielos. El salmista lo proclamó así. Salmo número 11, verso 4. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono.
Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. El profeta Isaías lo proclamó así en el libro de Isaías 66:1. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Primera de Timoteo 3:16, los apóstoles: e indiscutiblemente grande es el ministerio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. ¿Qué es lo que hace que Dios tenga el poder sobre la tierra? Que en esta noche está en los cielos. La expresión que estás en los cielos habla de autoridad, habla de altitud, habla de que no está afectado por el gobierno, habla de que no está afectado por la corrupción. Tiene que decir gloria a Dios ahí. Y que cuando venimos a presentarnos, a pedirle a Dios justicia por nuestra nación, justicia por nuestra ciudad, tenemos que declarar y dar gracias a Dios que Él está en el cielo. No tiene nada que ver con la corrupción de nuestro país. Que alguien tenía que aplaudir ahí, no sé si no entendió el mensaje. Juan Pablo, por favor. Él está en el cielo. La expresión habla de autoridad. Habla de un Dios que no está mezclado en algunas cosas. Por eso estos días abría mi corazón con el grupo de hombres y le decía, yo tengo tantas dudas sobre ir a hacer reclamos y al gobierno local y aquí y allá. Porque ya no sabemos ni en quién confiar aquí en la tierra. Usted ya no sabe quién le va a embromar a la vuelta de la esquina. Pero gloria a Dios por un Padre que está en los cielos. Tal como lo expresa el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 19, diciendo: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Yo no sé dónde está su Dios, pero yo tengo un Padre que me une en comunión con mis hermanos, que gobierna sobre todo principado y sobre toda autoridad, sobre este siglo y sobre el venidero. Eso, señores, eso, iglesia de Jesucristo, está encerrado en aquella expresión de comunión íntima que tuvo Jesús cuando le dijo a sus discípulos: ustedes cuando oren, oren diciendo así: Padre nuestro que estás en los cielos.